como Él no hay. Me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va. Mi amigo es Jesús y en Él puedo confiar. Muy pronto en las nubes con Él me llevará. Muy pronto en las nubes con Él me llevará. Hola, hola, estamos contentos de poder estudiar la lección número 3 de nuestro estudio Amigos de Jesús. ¿Quieres tú ser un amigo de Jesús? Recuerda que para el estudio debes tener tu cuaderno, tu lápiz y lo más importante, tu Biblia. Debes tener tu Biblia porque la vas a usar para aprender más acerca de Jesús. Así que si ya estás listo, vamos a comenzar. La lección número 3 se llama Una carta de Jesús. ¿Por qué estás tan triste?, preguntó la mamá a su hijo. Es que mi amigo Arturo se va a ir de viaje y no lo voy a poder ver durante varios meses. El niño estaba muy triste porque no iba a poder ver a su amigo. Así que pasaron muchos días, cuando de repente llegó el cartero y tocó el timbre. Sí, el cartero traía una carta de parte del amigo del niño. Era una carta de parte de Arturo. Así que el niño vino y rasgó el sobre y sacó aquella carta que le había mandado su amigo. ¿Saben? Él leyó una vez, 2 veces, 3, 4 veces. ¡Qué emocionado estaba él de tener noticias de su amigo Arturo! ¿Saben? Jesús también, nuestro mejor amigo, nos ha dejado muchas cartas de amor, cartas que nos dan consejo, ánimo, y esas cartas las podemos encontrar por medio de la Biblia. Un padre que tenía muchos hijos estaba pasando por una situación económica muy difícil. Él ya no tenía dinero, así que iba a dejar la casa que había sido de su padre y se iban a mudar a una casa más pequeña. Mientras él estaba recogiendo todas las cosas, abrió el cajón de un escritorio que estaba todo desarmado. Cuando en eso abrió el cajón y encontró ahí un sobre amarillo todo desarmado, y el sobre traía su nombre. Cuando aquel hombre abrió el sobre, se dio cuenta que esa era una carta que su papá, que tenía 20 años de haber muerto, se la había dejado, y decía que tenía que ir al banco y podía reclamar todos los ahorros que el papá tenía allí. Él recordó en ese momento que un viejo sirviente de su padre le había entregado ese sobre, pero él de manera descuidada lo había tirado a ese cajón. Nunca se le había dado por abrir aquel sobre. Aquel problema que el hombre tenía hubiese sido resuelto desde hace muchísimos años, pero por su descuido no se daba cuenta que había un gran tesoro para él. ¿Saben? Nosotros también tenemos grandes tesoros. En la Biblia Dios nos ha dejado grandes tesoros para cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces nos comportamos así como ese hombre y somos descuidados. Si nosotros también queremos disfrutar de esos tesoros, es momento de que nosotros podamos abrir nuestras Biblias. La Santa Biblia es la palabra de Dios, pero ¿cómo fue escrita?
Se cuenta que hace mucho tiempo el escritor Juan Milton quedó ciego, así que él llamó a sus hijas. Cada noche él comenzaba a dictar a sus hijas y ellas anotaban. ¿Saben? Al final él terminó escribiendo el libro que se llama El Paraíso Perdido. ¿Quién crees que escribió el libro? ¿Fue el escritor o fueron sus hijas? No, no fueron sus hijas. Sus hijas solamente anotaban lo que su padre les dictaba. ¿Saben? La Biblia fue escrita de esa misma manera. Dios es el que le dictaba a los profetas lo que debían escribir. Lo hacía por medio de sueños, de visiones y muchas veces hablaba directamente con ellos. ¿Sabes tú cuántas personas escribieron la Biblia? Fueron más de 40 hombres que el Señor utilizó. Y entre ellos podemos encontrar los nombres de Moisés. Moisés recibió la tabla de los 10 mandamientos. ¿Saben? También otro de los escritores de la Biblia fue David. ¿Recuerdan a David que venció al gigante Goliat y que llegó a ser rey en Israel por muchos años? También otro de los escritores de la Biblia fue Salomón. ¿Recuerdas? El hombre más sabio de todo el mundo. El hombre que construyó el templo más hermoso. También Daniel fue uno de esos escritores. Recuerda que Daniel fue fiel a Dios y por ser fiel a Dios fue lanzado al foso de los leones. También tenemos entre los escritores a Lucas. Lucas fue un médico y fue un fiel seguidor de Jesús. Juan, el discípulo más joven y el discípulo amado. También recuerdas a Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, pero después que Jesús lo llamó, Pablo llegó a ser un gran siervo de Dios. ¿Sabe? Fueron muchos los escritores de la Biblia, siempre inspirados por Dios. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En total son 66 libros de la Biblia y también hay 1189 capítulos y 31.173 versículos. Dios nos ha dejado esas cartas que son la Biblia para que nosotros podamos aprender más acerca de Él. Un rudo pescador tenía muchas horas de estar batallando contra la furiosa tempestad. Ya estaba muy cansado. Su barco parecía que se iba a desarmar. Aquella tormenta era muy fuerte, pero de repente vio una luz y esa luz le dio nueva fuerza y comenzó a remar hasta donde venía aquella luz. Cuando llegó cerca de esa luz, se dio cuenta que había llegado a su propia casa. Su fiel esposa, dándose cuenta de la situación, había colocado una luz en la parte más alta de su casa y esa luz había salvado la vida de su esposo. ¿Saben? En Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así como esa luz salvó a aquel pescador, nosotros tenemos la Biblia, que es una luz que va a ser la salvación para cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que la Biblia es únicamente para la gente mayor, para papá, mamá o para los abuelitos? No, la Biblia también es para ser leída por los niños.
En la Biblia encontramos la historia de un niño llamado Timoteo. Su abuelita Loida y su mamá Eunice le leían la Biblia todos los días. Ese niño llegó a ser alguien muy valioso para Dios. ¿Saben? Nosotros podemos estudiar la Biblia leyéndola directamente, pero también podemos aprender acerca de la Biblia cuando nosotros estudiamos nuestra lección. Cada día debemos dedicar tiempo para estar en comunión con Dios y debemos entonces leer nuestra Biblia. Un hombre que no creía en Dios se reía de los nativos en África cuando los veía que ellos estudiaban la Biblia e iban a los cultos. Un día el jefe de los indígenas le dijo: usted no debería de reírse de nosotros, porque si usted hubiese venido unos cuantos años atrás, nos lo hubiésemos comido, porque nosotros estábamos acostumbrados a comer carne humana. Pero cuando conocimos acerca de Dios y comenzamos a leer este sagrado libro, nuestra vida fue transformada. Desde ese momento, aquel hombre que no creía en Dios mostró más respeto por la palabra de Dios y también por el Dios al que estos nativos adoraban. Un soldado recibió de regalo una pequeña Biblia, la colocó adentro de su chaleco y la olvidó. Un día que estaban en el combate, aquel hombre recibió una bala que le atravesó en el corazón. ¿Saben? El hombre cayó desmayado al suelo, pero no había muerto. Cuando le revisaron, no había herida en él. Aquella bala había atravesado la Biblia hasta aquel texto que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. La Biblia había salvado la vida de aquel soldado. Cuán emocionado estaba aquel hombre que desde ese día comenzó a leer la Biblia con mucha atención y llegó a ser un buen cristiano. Recuerda, la Biblia es una carta que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros, y así como leemos con tanta emoción las cartas de nuestros amigos y de nuestros seres amados, de igual forma debemos leer la Biblia, que es la carta que Jesús ha dejado para ti y para mí. Ahora es el momento que puedas tener tu Biblia y también que anotes los siguientes textos para que con ayuda de mamá, papá o un adulto puedas leerlos. El primer versículo que vas a buscar es 2 de Samuel 23:2. Juan 5:39. Segunda de Timoteo 3:16 y el último texto, Apocalipsis 1:3. Si prestaste atención a la lección, se te va a hacer muy fácil contestar las preguntas a continuación. Pregunta número 1. La Biblia fue dictada a los profetas por medio de... Pregunta número 2. La Biblia se divide en dos partes. Pregunta número 3. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Pregunta número 4.
Dime por lo menos 4 de las personas que escribieron la Biblia. Recuerda que fueron más de 40 hombres. Escribe ahí por lo menos 4 de ellos. La promesa para este día es: creo que la Santa Biblia es la palabra de Dios. Decido leerla cada día obedeciendo sus maravillosas enseñanzas. Recuerda, la Biblia es una carta de amor que Jesús ha dejado para ti y para mí. Espero verte en la lección número 4. Dios te bendiga. Adiós. Mi amigo es Jesús y como Él no hay, me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va. Mi amigo es Jesús y en Él puedo confiar. Muy pronto en las nubes con Él me llevará. Muy pronto en las